Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. Recuerden que les saluda Roberto Niembro y este día vamos a platicar con tres expertas sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Este es un tema que obviamente para México es relevante por el número de pueblos y comunidades indígenas de nuestro país y además por la variedad de las lenguas indígenas. Empiezo por presentar a Regina Martínez Casas, quien es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, es lingüista y antropóloga y ha trabajado sobre la dinámica que lleva al fortalecimiento o a la desaparición de la diversidad lingüística en México. Bienvenida, Regina. También está con nosotros Abigail Castellanos García, coordinadora del área de incidencia, investigación y diálogo intercultural en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET. Desarrolla proyectos en materia de derechos humanos, derechos lingüísticos, pluralismo jurídico, antirracismo, género, todos ellos enfocados en poblaciones indígenas. Bienvenida, Abigail. Finalmente, presento a Inocencia Arellano Mijares, mujer ODAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en lingüística indoamericana en el CIESAS. Es licenciada en educación musical por la UJED, de la cual se graduó con honores y realizó la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Universidad de Querétaro, de la cual se graduó con mención honorífica. Estuvo nominada para recibir el Premio Estatal a la Juventud Indígena en Durango. Bienvenida, Inocencia. Bueno, pues, como saben, este primer bloque está destinado a hacer una introducción general al tema para que podamos empezar a platicar sobre cuáles son y de qué hablamos cuando hablamos de derechos lingüísticos de las personas indígenas. Regina, si pudieras empezar con nosotros explicándonos de qué hablamos cuando hablamos de las lenguas de los pueblos indígenas y qué variedades existen en México. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Muchísimas gracias, Roberto. Además es un honor y un gusto estar compartiendo el espacio con colegas a las que aprecio y admiro mucho. Y bueno, además reconocer también el trabajo del Poder Judicial para difundir los derechos de todos los mexicanos. México es un país muy rico en diversidad lingüística y cultural, así lo reconoce nuestra Constitución y reconoce que esa riqueza se da con base a nuestros pueblos originarios. A partir del 2001 se planteó ese reconocimiento a nivel constitucional. En 2003 se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en 2008 se publica el primer catálogo de lenguas mexicanas. Allí se reconoce que en México hablamos pues alrededor de 364 variantes lingüísticas distintas que estarían agrupadas en 11 familias y 68 agrupaciones. Eso nos ubica como uno de los países con más riqueza y que nuestra diversidad lingüística de hecho forma parte del patrimonio inmaterial no solo de México, sino también de la humanidad. Y lo cuidamos poco y lo respetamos en muchas ocasiones de manera insuficiente. Gracias, Abigail. Una pregunta, Inocencia. ¿Cuál es la relación entre estos derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y su identidad cultural? ¿Cómo se relaciona en su vida y en su identidad? Hola, muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Los he saludado en mi lengua materna, el zapoteco variante Ron, una de las 364 variantes lingüísticas reconocidas en México. Y bueno, agradecerles por este espacio y por el esfuerzo. Respecto a esta pregunta que me realizan, pues está muy relacionado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si yo únicamente hablara mi lengua materna en todos los espacios, pues prácticamente tendría que estar ejerciendo mis derechos lingüísticos, tendría que estar buscando el ejercicio de estos en los diferentes espacios en donde tengo acceso
en la educación, en la salud, en el acceso a la justicia, como los elementos básicos, los derechos básicos para poder vincularme con la sociedad. Creo que los derechos lingüísticos son un puente para ejercer diversos derechos que tenemos como seres humanos y creo que ahí radica la importancia de hablar de ellos. Día con día vemos que las lenguas indígenas o los hablantes de lenguas indígenas estamos disminuyendo y esto lo podemos ver principalmente en los porcentajes que van sacando el INEGI en el censo 2020 que salió en este año, o los resultados que salieron en este año. Estamos viendo que el ejercicio de los derechos lingüísticos también va disminuyendo, porque la población en el 2010, en el censo del 2010, veíamos que había un 6,5%, ahora vemos un 6,1%. En términos porcentuales, hay una disminución de población de hablantes de lenguas indígenas, lo que significa, como ya lo comentó la compañera Regina, pues también que va disminuyendo muchas de las cosmovisiones y mucha de la diversidad existente en el país. El ejercicio de las lenguas indígenas no es únicamente el hablar la lengua, sino también significa conocer otros mundos, conocer el mundo, la vivencia, la propia identidad de las comunidades y los pueblos indígenas. Si no podemos tener este acceso de los derechos lingüísticos, tanto del exterior que quiere conocer las formas y las dinámicas de los pueblos originarios, pues no habría esa convivencia para entablar esas relaciones, ¿no? Al igual que del interior para el exterior. Obviamente, los que nos encontramos en una comunidad indígena y que queremos entrar a los servicios públicos, pues obviamente necesitamos este ejercicio de los derechos lingüísticos. Es ahí la relación con las identidades. Gracias. Inocencia, Abigail ya nos mencionaba buena parte o muchas de las razones por las cuales es importante y cómo se relaciona con la identidad cultural. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de que se pueda usar las lenguas indígenas en la vida cotidiana? Pues buenos días nuevamente y al igual que mis compañeros, agradezco la invitación. Creo que es un programa bastante importante y relevante en estos tiempos, justo que se conozcan los derechos, ¿no? que hay. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, que relacionado un poquito con lo que ya respondieron, yo creo que justo tiene que ver con la identidad, ¿no? Con el derecho de poder existir y de ser diferente, de poder expresarse en lo que ellos o lo que nosotros somos, ¿no? Desde nuestras propias lenguas, desde nuestros propios conocimientos, y eso va justo directamente relacionado con los derechos. Ahora, el asunto, bueno, de los derechos, pues existen en lo escrito, ¿no? Que muchas de las veces no se conoce porque se realizan desde como bien lo mencionan en algunas ocasiones, pues desde el escritorio, ¿no? Que muchas de las veces ¿cómo se puede decir? No se difunden correctamente porque los que, por ejemplo, realmente necesitan esos derechos no somos los que ya estamos como estudiando sobre eso, los que ya conocemos, sino aquellas personas que de alguna forma les sucede algo y no conocen estos derechos, son los que están ¿cómo le podría decir? En desventaja en cierto sentido, ¿no? Y como ya lo mencionaba en un principio, ¿no? Y esto va muy de la mano con la identidad, el derecho de existir, derecho humano, ¿no? Que ya es como, no se puede como
separar de eso, ¿no? Porque va de la mano el hecho de existir un humano que sea parte de cierta cultura, eso ya por derecho ya es, ya tiene, más bien, ya viene con ciertos derechos, ¿no? Que se tienen que defender y que tienen que existir y que se tienen que integrar para poder acceder a la justicia que ya mencionaba a Abigail, ¿no? Sí, Regina ya nos mencionaba, Inocencia, bueno, esta importancia cotidiana. Hemos hablado, bueno, mencionaba la importancia de conocer nuestros derechos. Me recordó la semana pasada hablamos también sobre los derechos de las personas migrantes y uno de los temas era la falta de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues el propósito de este tipo de programas es eso, que se conozcan los derechos humanos, entre ellos los derechos lingüísticos, que además, como decía Regina, está previsto en nuestra Constitución en el artículo 2, pero además en algunas de nuestras leyes. Regina, también es importante, se habla muchas veces de la discriminación que sufren las personas indígenas cuando quieren hacer uso de su lengua. ¿Cuáles son las discriminaciones recurrentes cotidianas que suceden? Bueno, ya algo señalaba Abigail. La Ley de Derechos Lingüísticos plantea que los hablantes pueden utilizar su lengua en cualquier ámbito de la vida pública y también, obviamente, en el ámbito de su vida comunal y familiar, pero en la realidad es que prácticamente ninguna institución están dadas las condiciones para que se cumplan dichos derechos. Entonces encontramos constantes violaciones, que son formas institucionalizadas de discriminación en el sistema educativo, en el ámbito de la salud y también en el sistema judicial. Yo de manera más particular he trabajado pues lo que representa para los niños el querer hablar su lengua y el derecho que tienen a aprenderla en la escuela y además aprender los contenidos culturalmente adecuados y que tienen que ver con su identidad cultural y las pocas posibilidades que tienen de hacerlo, incluso en el subsistema que está diseñado para atender a población indígena. Con más razón cuando se trata de escuelas de la llamada educación general. Y lo mismo sucede dentro de los reclusorios, pero más adelante podría platicarles con un poco más de detalle ese tema. En 2014 publicamos los resultados de una investigación comparada que se llevó a cabo en México, Colombia, Perú y Brasil sobre los diferentes detonantes de discriminación y cómo están constituidas las identidades nacionales en América Latina y por qué hay grupos excluidos. Y ahí encontramos que en México hay diferentes factores que la detonan, entre ellos la condición lingüística, y entre los hablantes de alguna lengua originaria, el reporte de discriminación por su condición lingüística supera el 50%. Es decir, más de la mitad de las personas que hablan una lengua originaria en México declaran haber sido maltratados, tanto en las relaciones interpersonales como también dentro de las instituciones por su condición lingüística. Sí, y es importante, ¿no? Recalcar este punto porque, pues, ojo con la situación que es que el ejercicio de un derecho como es el derecho a poderse manifestar y expresarse en la lengua indígena genera, a su vez, paradójicamente, la discriminación por parte de otras personas que no les gusta o por alguna razón llevan a cabo un maltrato respecto a esa persona. Abigail, esto está muy vinculado, el uso de las lenguas indígenas con la autodeterminación. ¿Qué es eso de la autodeterminación? ¿De qué hablamos? ¿Está previsto constitucionalmente? ¿Está previsto en los tratados internacionales? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas? Pues es básicamente que ellos puedan decidir sus formas sus formas de organizarse, sus formas de convivencia de manera libre, ¿no? Sin embargo, pues justamente está transversalizado este tema de discriminación, también ahora un poco más sonado el tema de racismo, ¿no? En los cuales no permiten
que ellos puedan ejercer con libertad el ejercicio de su autonomía, cómo tomas decisiones dentro de la comunidad, como es el uso de la lengua en los espacios como la educación, ¿no? Algo muy básico. Un ejemplo de ello, yo pudiera contar de mi comunidad, ¿no? Aun cuando es una escuela bilingüe, pues tienes que estar hablando el español para obviamente entender lo que dice, comprender lo que se te está enseñando. Ahí también estamos hablando de que no hay un respeto a la autodeterminación de las comunidades, de que puedan decir, bueno, que mis hijos aprendan el zapoteco en su salón de clases o que haya un espacio en el ámbito educativo donde puedan pues aprender o seguir fortaleciendo su lengua. Al contrario, hay una barrera ahí para que ellos puedan ejercer sus lenguas y lo que hace que pues los padres dejen de enseñarle a sus hijos desde temprana edad, a los 4 o 5 años les empiecen a hablar el español o desde nacimiento, porque saben que lo que viene después, pues obviamente les imposibilita tener acceso o ejercer otros derechos o incluso pues ser discriminados, algo que ellos han vivido en lo anterior o en su proceso educativo, que han sido discriminados por hablar su lengua en esos espacios. Estás poniendo sobre la mesa un tema muy importante, Abigail, porque creo que das en el punto también de la desigualdad estructural, ¿no? Por más alguien podría querer inculcarle a sus hijos el uso de la lengua zapoteca, por ejemplo, pero sabe que en un futuro cercano eso, al no haber una igualdad estructural para acceder a los servicios o acceder a la justicia, pues va a tener que recurrir necesariamente al uso del español, ¿no? Porque no hemos cumplido, digamos, en ese sentido con nuestras obligaciones constitucionales de garantizar la autonomía y la autodeterminación. Y bueno, y el derecho al uso de la propia lengua. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Les recordamos a quienes nos ven que estamos platicando con 3 expertas sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y también les recuerdo que me manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV, @JusticiaTV. Inocencia, nos quedamos platicando, dimos una primera introducción en el primer apartado. Ahora me gustaría que nos comentaras cuál es la relación entre los derechos lingüísticos y la educación en los pueblos y comunidades indígenas. Creo que, como ya mencionaba también anteriormente, esto va de la mano siempre, ¿no? Porque el hecho de tener cuando dicen que tenemos derecho a la educación, creo que incluye el hecho de que se atienda a ese derecho con respecto a los hablantes, ¿no? A las personas, es decir, si me están diciendo que yo tengo derecho, bueno, en la Ley General justo de Derechos Lingüísticos de ahí dice, ¿no? Que tenemos derecho a usar nuestra lengua, a aprender de ello, a transmitir conocimientos. Creo que va muy de la mano, ¿no? Si justo cuando digo que están diciendo que tenemos derecho es porque idealmente, ¿no? Se puede decir que justo tenemos derecho a una educación justa, se puede decir, en el sentido de que la educación esté enfocado en lo que nosotros somos, ¿no? En la relevancia de eso que nos están enseñando, se puede decir, porque muchas de las veces los programas, como ya lo mencionaba, creo, Abigail, están en español. Y, por ejemplo, hablando un poquito de mi comunidad, nadie habla español, nadie. Creo que son una de las comunidades, pocas comunidades que todavía se habla el ODAM, o el tepehuano del sur de Durango, donde casi el 95% de las personas, o si no el 98%, sin equivocarme, habla todavía el ODAM. Entonces, todo el tiempo ODAM, y de pronto llegan estos libros que con profesores, incluso afortunadamente ODAM,
pero que los libros y todos los materiales están en español y nos están hablando de o dando educación muy descontextualizada. Con esto quiero decir que nos están enseñando otras cosas que considero pueden complementarse con otras que son propias de la comunidad, ¿no? Y de ahí expandir el conocimiento, si así se requiere, ¿no? Pero considero justo eso, ¿no? Que la falta de materiales, creo que en las lenguas del norte es donde estamos todavía en este sentido, porque creo que un poquito con los del sur ya están un poquito más avanzados en cuanto a la creación de materiales, ¿no? A la reflexión, al desarrollo, a la teorización de los conocimientos propios de estas comunidades, pero creo que en las lenguas del norte específicamente, que son los que menos se atienden en ese sentido, ¿no? Porque creo que es como, no sé, el hecho de que sea así, que todavía estemos hablando, pues como que está esto de que no conozcamos todo lo que se supone que son nuestros derechos. Y el asunto, por ejemplo, con el sur ya se conoce todo esto, pero están como desplazando toda su cultura. Es como una cosa bien extraña ahí, ¿no? El hecho de que se están metiendo mucho en esta cultura, van dejando la nuestra, digo, ajá, sus propias culturas. Y nosotros que todavía no tanto, pero como que ya se está empezando, porque igual creo que influye mucho ahí el hecho de que esté sucediendo todo esto, ¿no? Mis compañeras yo creo que pueden abordar mucho en ese sentido. Gracias, Inocencia. Regina, explícanos, por favor, cuándo hablamos de que una lengua muere y por qué, cuáles son los factores principales para que desaparezca una lengua. Mira, en México hemos hecho algunos cálculos sobre algo que en su momento le llamaron índice de reemplazo etnolingüístico. A mí el término no me gusta, prefiero hablar de índice de transmisión intergeneracional, y se encuentran divididas estas 68 agrupaciones lingüísticas en 4. Las lenguas que tienen una transmisión intergeneracional elevada, pero ahí estamos hablando de no más de una docena de las lenguas mexicanas. Luego están las lenguas que se encuentran en situación estable, en donde más o menos se ha mantenido el mismo número de hablantes a lo largo del tiempo, pero eso quiere decir que tampoco hay muchos adultos y adultos mayores enseñándoles las lenguas a los niños, lo que ya nos señalaba Abigail. Y luego están las dos otras situaciones que son las más dramáticas, que son las lenguas que están en pérdida moderada y en pérdida acelerada, y ahí ubicamos a más de la mitad de las agrupaciones lingüísticas mexicanas. Esto quiere decir que se trata de lenguas que ya no se transmiten entre las diferentes generaciones, y entonces el número de niños y jóvenes que la hablan es mucho menor que el número de adultos y adultos mayores. Eso tiene repercusiones en diferentes ámbitos de la vida de las comunidades lingüísticas. Por un lado, implica que los niños se comunican poco y mal con sus abuelos, por ejemplo, que podrían ser factores muy importantes, y de hecho lo son, para su socialización, pero también implica, pues, lo que ya señalaba Abigail y también Inocencia, que planteaban, bueno, que hay un desplazamiento de los modelos culturales asociados a las lenguas. Y bueno, cuando estamos planteando que en México más de la mitad de las lenguas se encuentran en proceso de desplazamiento, ya sea lento o acelerado, estamos digamos, diagnosticando que la diversidad lingüística en México está en un alto riesgo. Y se considera que cuando ya la transmisión intergeneracional es inferior al 50%, es decir, cuando hay menos de la mitad de los niños aprendiendo la lengua que se habla en su hogar por parte de los adultos, en la siguiente generación es muy probable que la lengua se muera. Y bueno, lo que planteaban pues los primeros estudiosos de la diversidad lingüística en México, como don Miguel León Portilla,
es que cuando una lengua se muere, en realidad lo que perdemos es una manera de ver el mundo. Perdemos derechos, bueno, los hablantes pierden el derecho fundamental que es no solo a hablar su lengua, sino a vivirla como parte de su identidad, pero además todos los mexicanos y los integrantes de la humanidad perdemos información. Que no se nos olvide que cada lengua organiza el mundo social y natural de manera particular. Y entonces cuando una lengua se muere también perdemos conocimiento, perdemos ciencia, perdemos valores y perdemos cultura. Así es, Regina. También creo que es muy relevante lo que nos está diciendo, pero la pérdida no solo es individual, sino también tiene una perspectiva colectiva, que es muy importante no perder de vista, ¿no? Además, se ha puesto sobre la mesa, Abigail, la idea de, o creo que lo mencionaste tú, alguien lo mencionó, la idea de que los derechos lingüísticos son derechos llave, digamos, derechos que nos sirven para acceder a otros derechos. Aquí hay una relación muy importante, por ejemplo, con el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a tribunales, el acceso al Ministerio Público, el acceso, digamos, a las instituciones del Estado de impartición de justicia. Ya de por sí, cualquier persona, no queremos, digamos, tener trato, salvo los abogados que somos un seres extraños en eso, pero en general la gente no quiere tener trato con los tribunales, ¿no? Es algo a lo que, pues, no tenemos muchas ganas, como tampoco tenemos ganas de ir al hospital en general. Entonces, hay una dificultad adicional cuando se presenta que tu lengua no la habla quien te va a impartir justicia, no entiende tu cosmovisión, no entiende tu forma de ver el mundo. Y explícanos, cuéntanos qué sucede en esa área del acceso a la justicia, por favor. Sí, claro, pues retrocede totalmente el ejercicio del derecho, ¿no? Los tiempos aumentan para quien está en prisión y se vuelve también hay un problema económico, porque las personas y me ha tocado, lo hablo desde la experiencia, ¿no? Tener que acompañar a paisanos que están en un proceso judicial porque a la autoridad se le ha solicitado intérpretes. Y obviamente se desconoce la Ley General de Derechos Lingüísticos, donde establece que son las instituciones los que tienen que estar dando estos servicios de interpretación y traducción. Y al final de cuentas, termina por ser una responsabilidad de la comunidad. Y es ahí donde se habla de este sentido colectivo, ¿no? Porque obviamente no hay un recurso etiquetado para la comunidad para para estas acciones, ¿no? Como es, pues, la comunidad nunca va a saber si en algún momento uno de sus integrantes va a llegar en algún proceso judicial y va a tener o va a necesitar que la comunidad le tenga que asignar. Y es en esos espacios, pues, donde hacemos estos tequios, ¿no? Estos tequios que son derechos y que son negados a las personas que se encuentran en alguna situación judicial. Creo que la ley en general, la Ley General de los Derechos Lingüísticos está pues, a distancia enorme de ser ejecutado, de que se le empiece a dar uso, sobre todo para el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos y en este específico donde mayormente se ve en el acceso a la justicia. Nosotros en CEPIADET hemos recibido alrededor de 7 años, hemos recibido alrededor de 10,000 solicitudes de servicio de interpretación y traducción por parte del Poder Judicial de la Federación. Y con los cuales pues hemos contribuido pues desde una organización no gubernamental en la reducción de la brecha efectiva de la garantía de acceso a la justicia de las personas y pueblos indígenas. Obviamente, ante la falta del ejercicio de los derechos lingüísticos y de las responsabilidades que tienen las propias instituciones para que estos ejercicios pues puedan ser efectivos. Creo que ahí sigue habiendo una brecha en el ámbito de acceso a la justicia para las personas, pueblos y comunidades indígenas. Ahí es muy importante decirlo, que también es un derecho colectivo, ¿no? Porque en las comunidades no pensamos en lo individual, sino pensamos más en la parte colectiva. ¿Cómo nos afecta esto en la parte colectiva? Gracias. A ti, Abigail. Además,
traes a la colación el tema de las obligaciones positivas del Estado para hacer efectivos estos derechos, ¿no? Muchas veces alguien que nos está viendo, podría pensar, pero ¿por qué el Estado tiene esa obligación? Bueno, en el caso de México, tiene la obligación constitucional de hacerlo, ¿no? Digamos, no es que lo que tú estás mencionando con mucha corrección es, en este tipo de derechos, como en muchos otros derechos, como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el Estado tiene obligaciones positivas de hacer. No solo tiene la obligación de no interferir, digamos, de respetar el uso de la lengua, sino además tiene cosas que hacer. Y entre esas cosas, por ejemplo, es de proporcionar intérpretes para que las personas tengan un acceso a la justicia efectivo, ¿no? Entonces, creo que pones el dedo sobre la llaga muy importante. Inocencia, otro tema que se ha criticado es el tema de la asimilación cultural. ¿Qué significa esto de la asimilación cultural de los pueblos y comunidades indígenas? ¿O qué es lo que se pretende hacer y por qué es criticado, digamos, desde el punto de vista académico, teórico o también práctico? Bueno, si no me equivoco, la asimilación pues tiene que ver con el hecho de como creo que con lo que ya estaba mencionando hace ratito, lo de la necesidad como de pasarse a otra cultura, justo porque ya vienen relacionados con todos estos temas que ya mencionamos en un principio, ¿no? La discriminación, la necesidad de acceder a la justicia, de la educación, ¿no? Todo eso es lo que sucede, es que los hablantes o los miembros de una cultura como que empiecen a asimilarse en esta otra cultura. Ahora, sí, no sé que la verdad es que no soy experta en el tema, pero lo de la crítica que se le hace justo esto es no sé si realmente sea esto, espero no me equivoque, pero es porque pues justo esto que está pasando, ¿no? De muchas veces, y es como contradictorio, de que los miembros de una comunidad están peleando, luchando por los derechos, pero a la vez se están metiendo en otra cultura, ¿no? Hay muchas controversias, hay cosas contradictorias que suceden, por ejemplo, hace ratito estábamos hablando, ¿no? Como de el hablar una lengua, el hecho, por ejemplo, hay algunos expertos en eso, hablantes, profesores que, por ejemplo, están apoyando o fortaleciendo su lengua y dan discursos sobre el por qué es importante conservarlo, pero que ya en los hogares muchas de las veces ya no se transmite, ¿no? Justo porque necesitan estar en este otro lado para poder hacer o acceder a la educación y creo que está muy relacionado con, por ejemplo, con la parte económica, ¿no? El hecho de que uno se tiene que disfrazar para poder estar en este otro lado y poder tener algo con que sobrevivir, ¿no? Creo que esto está muy relacionado también con lo de la migración, como que temas que trabaja la doctora Regina. Gracias, Inocencia. Regina, relacionada con lo que nos mencionaba Inocencia, está la idea del multiculturalismo y del pluriculturalismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Y también si puedes ahondar con lo que ya mencionaba Inocencia. Sí, pues básicamente hay diferencias en términos no solo terminológicos, sino legales. Hay una serie de estados nacionales que se reconocen como multiculturales, en donde coexisten culturas distintas y cada una tiene su ámbito de ejercicio. Y es diferente a como se ha planteado en algún momento de la historia de las políticas públicas en México, en particular en las últimas 2 décadas, en donde más bien nos hemos definido como un país que busca la interculturalidad, es decir, no solo la coexistencia de las culturas, que sería el multiculturalismo, sino la interculturalidad, que idealmente implicaría el diálogo entre las diferentes formas de organización social y cultural
propias de nuestro país. Pero bueno, como señalaba en su momento Inocencia, pues la mayor parte de estos planteamientos están en papel. Desafortunadamente no se han encontrado los mecanismos para volverlos, ya dirían ustedes, los abogados vinculantes, y entonces se cumplen como un acto de buena voluntad. Y yo quisiera retomar en ese sentido lo que señaló hace un momento Abigail, y bueno, tiene que ver con la poca voluntad que en ocasiones se percibe por parte de algunas instituciones para tratar de adecuarse en términos lingüísticos, pero también de pertinencia cultural a las necesidades de los usuarios de sus servicios. Y son las propias comunidades o eventualmente algunas instituciones quienes tenemos que entrar a sustituir a las instituciones originalmente responsables. En un Estado que se reconoce legalmente como multicultural, tendría que haber no solo las herramientas para garantizar esta coexistencia de culturas, sino también los fondos destinados para esta reproducción. En el caso mexicano no es así. Y esto que señalaba Abigail en realidad es muy dramático, porque buena parte de quienes tienen que pasar por un proceso penal, si no tienen pues contactos con abogados que además hablen su lengua, jamás tendrán acceso a un debido proceso, es decir, no habrá quien les interprete no solo en términos lingüísticos, sino también en términos legales aquello por lo cual están siendo señalados o imputados. Y lo mismo pasa en el sistema educativo. Entonces, bueno, la diferencia fundamental tendría que ver con la constitución a nivel de un Estado nacional que se puede percibir múltiple sin que vea amenazada su integridad como nación. Y bueno, es algo que llama mucho la atención de cómo quedó redactado este artículo segundo constitucional al que hacías alusión hace un momento, y es que arranca diciendo que México es único e indivisible, pero diverso con base en sus pueblos originarios. Entonces parece que nos preocupa más el mantener la unidad que el respetar el hecho de que efectivamente somos un país diverso y que la diversidad es nuestro derecho, no es solamente una concesión que se haga por parte de diferentes actores. Sí, este artículo 2 constitucional que mencionaba, pues sí ha sido además muy criticado, ¿no? Con mucha razón por los términos en los que al final fue redactado después de todos los eventos que sucedieron en su momento. Afortunadamente, creo también la otra vez mencionábamos en uno de los programas sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas, es que ya pues estamos obligados los operadores y operadoras jurídicas a leerlo a la luz de los convenios internacionales que ahí, digamos, nos abren una puerta más avanzada para la protección de los derechos, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, pero muchos otros más. Pero bueno, con toda razón, la crítica, Regina, y la comparto. Es momento de hacer un segundo corte, ya regresamos. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 y estamos platicando sobre los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 3 expertas sobre los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, bueno, también de las personas indígenas. Abigail, un tema fundamental es la implementación de la política pública, del presupuesto que se destina a estos temas para el logro de la igualdad sustantiva, ¿no? Mencionaste en alguna otra intervención la desigualdad estructural que hay, o bueno, se suscitó a raíz de tu intervención la reflexión sobre la desigualdad estructural, y está vinculado a este tema con la igualdad sustantiva. ¿Nos puedes comentar un poco de esto, por favor? Sí, claro. Creo que hay un punto mediático ahí que justamente va en el tema presupuestal. Ya no podemos hablar de generar leyes o de generar alguna enmienda a nuestra Constitución, porque ya hay mucha claridad al respecto. Creo que las leyes como tal
ya deben de empezar a mirarse en el presupuesto público. Ya en el presupuesto que cada año se entrega, deben de las instituciones, principalmente en el ámbito de justicia, salud, educación, que son los tres grandes pilares del ejercicio de derechos, deben contar con un presupuesto dirigido específicamente para el ejercicio de los derechos lingüísticos. La Ley General la Ley General de Derechos Lingüísticos establece que las instituciones tienen estas responsabilidades de garantizar el ejercicio de las lenguas indígenas en todos los espacios públicos. Sin embargo, pues no encontramos eso, ¿no? Es importante que la ley general se le empiece a dar uso, sobre todo para el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos, y las instituciones deben adecuar sus políticas institucionales a generar información y difundir sus acciones en las lenguas indígenas. Importante que en el sistema de justicia, y no solamente en el sistema de justicia, también salud, educación, o sea, en estos espacios estructurales, deben contar con intérpretes y traductores, y no solo enunciarlas, sino accionar desde los presupuestos públicos. Porque si hacemos esta revisión de cuánto presupuesto se destina desde cada una de las instituciones para proporcionar estos servicios, o incluso únicamente hablar de la difusión de los servicios en las lenguas indígenas, vamos a encontrar que no existe. Entonces, desde ahí creo que debemos pensar cuando estamos hablando del ejercicio de derechos, mirar el tema presupuestal. Ahí creo que vamos a encontrar los resultados. Si no repensamos nuestras políticas, si no replanteamos acciones inmediatas desde nuestros ámbitos, pues las lenguas van a seguir perdiéndose, las historias van a seguir perdiéndose, nuestras identidades van a seguir disminuyendo, y cada censo, como lo dije en un principio, pues vamos a seguir mirando estos números rojos, esta disminución de hablantes de lenguas indígenas, que también tiene que ver con el que ellos miren pues la gama de posibilidades que tienen sus hijos si hablan una lengua indígena o si hablan una lengua en donde todos tienen el acceso. Creo que la pérdida de lenguas no es un asunto de los hablantes y de los pueblos, tiene que asumirse desde la responsabilidad del Estado como estructura, no para generar políticas públicas, porque ya las hay un montón en letras, sino para echar a andar todas las que hay. Creo que estamos en el tiempo de accionar con lo que ya tenemos, y ahí está la Ley General de Derechos Lingüísticos, que con los datos que ya presentamos del Censo 2020 podemos hacer una evaluación respecto al ejercicio de los derechos lingüísticos. Muy bien. Inocencia, ¿qué actividades se están llevando a cabo en los colectivos para el ejercicio y la protección de los derechos lingüísticos? Ok, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Como parte de algunos colectivos, porque yo creo que con uno no basta, tiene que uno estar conectado con varios colectivos para que el trabajo sea más efectivo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en Durango tenemos un colectivo que se parece al de Abigail, que es Centro de Estudios y Asesorías para Pueblos Indígenas Durango. Ahí básicamente lo que estamos haciendo, porque como mencionaba o ya mencionaron mis compañeros en un principio, no hay un desconocimiento de estos derechos que existen, no solo de derechos lingüísticos, de todos los derechos que se les adjudican o que tenemos los pueblos indígenas. Creo que nada de eso se conoce, al menos en las comunidades ODAM. Solo algunos, por ejemplo, los que son ODAM abogados, son los que de alguna forma conocen parte de esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como primera actividad antes de cualquier otra, es dar a conocer esta información en las comunidades, ¿no? Hacer talleres de información,
no sé si usar el término de sensibilización en el sentido de que informamos como todo lo que hay, ¿no? La diversidad y relacionado un poquito con los derechos. Creo que trabajamos mucho en el último del que se han hecho muchas actividades, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, estuvimos trabajando mucho en eso porque lo que sucede o sucedía, bueno, creo que sí, sigue sucediendo, es que se crean instituciones, se crean proyectos que están dirigidos, según, para pueblos indígenas, pero que realmente no, esos proyectos solo se bajan como el dinero y ahí se queda. Y las instituciones lo mismo, ¿no? Se iba a crear una institución donde justo se iba a hablar, creo que de asuntos indígenas, pero se iba a quedar ahí, lo iban a manejar personas que si me los encuentro en la calle y les pregunto quiénes son los indígenas, va a decir, o qué población indígena hay en Durango, me va a decir que seguramente existieron y que están por allá lejos, sin que supiera que estamos muy inmersos, ¿no? Que estamos haciendo posgrados y demás. Entonces, creo que esos tipos de cosas como las que queremos evitar con estos talleres, ¿no? Que se pregunte bien de qué va el proyecto, si es viable, si cuentan con el presupuesto, si están considerando hablantes de esa comunidad o miembros de esa comunidad para llevar a cabo el proyecto, o es solo el nombre. En parte eso estamos haciendo. Y por otro lado, ya más como trabajando propiamente con la lengua, pues hacemos mucho también talleres de difusión. En el caso dirigido a personas que no son hablantes de lenguas indígenas, es como una forma de sensibilizar, de informar sobre todo esto que ya venimos hablando de la diversidad existente en México, pero también para nosotros, ¿no? También como concientizarnos, además, ¿no? Que todo lo que ha pasado, toda la historia, ¿no? Que ya tenemos con respecto a los pueblos indígenas, no es porque nosotros no queramos ser indígenas, ¿no? O seguir siendo parte de esas comunidades, sino que hay una historia detrás, una presión, una castellanización que ocurrió, ¿no? De mantener, como decía la doctora Regina, una unidad, ¿no? Pero que dentro de esa unidad que se quiere tener, pues hay una diversidad que quieren desaparecer, ¿no? Y en ese sentido, estos talleres como que van dirigidos a eso. Y en los medios digitales, pues básicamente lo que hacemos es redes sociales sobre todo, es como infografías para justo informar sobre esto, con cosas muy básicas, con imágenes y escribir en nuestras lenguas y así difundiendo un poquito. Creo que esas son como las actividades más importantes que puedo mencionar. Son actividades muy importantes, Inocencia, que van de la mano de este programa también de difusión. Regina, ¿nos puedes comentar, estuviste involucrada en un proyecto para conocer cómo afecta el uso o no uso de la que no existan las condiciones para el uso de las lenguas indígenas en los procesos judiciales de las personas privadas de la libertad? ¿Qué nos puedes comentar sobre ese proyecto? Sí, muchas gracias, Roberto. A finales de 2017, principios del 2018, llevamos a cabo trabajo de campo en 8 centros penitenciarios estatales, cerezos, para pues indagar cuál era la situación de personas indígenas privadas de su libertad. Y bueno, tomamos la decisión de hacerlo en cerezos, en centros estatales, porque vimos en las estadísticas que publica el INEGE, en concreto en una encuesta que se publicó en 2016, la EMPOL 2016, que la mayor parte de las personas hablantes de lengua indígena que se encontraban en reclusión estaban acusadas de delitos del fuero común.
revisamos estos 100 expedientes, realizamos las respectivas entrevistas a estas personas y además entrevistamos también al personal de estos centros penitenciarios, en algunos casos también al personal del Poder Judicial y a familiares, algunos familiares de estas personas. Encontramos que solo el 18% de estas 100 personas tenían ya un juicio terminado y una sentencia. El resto estaban en proceso, algunos tenían más de 10 años en proceso sin que se determinara su culpabilidad o no. Y bueno, esto, y la mayor parte de ellos no tuvieron acceso, ya lo señalaba Abigail, a contar con un intérprete en el proceso, y no solo con un intérprete, sino además con un abogado que pudiera explicarles en qué consistía el delito por el cual se les estaba señalando. Y pues encontramos casos muy dramáticos de, por ejemplo, identidades equivocadas, o sea, personas que habían migrado a la Ciudad de México y no tenían documentos de identidad y habían sido señalados por algún delito y simplemente por no poder acreditar quiénes eran, tenían ya pues muchos años internados en uno de los reclusorios de la Ciudad de México. Y los casos más complicados los encontramos en mujeres, en donde además pues sus comunidades y sus familias, al no tener los medios para apoyarlas, toman una dolorosa decisión de dejarlas solas. Y entonces encontramos algunos casos en donde las propias mujeres ya no querían salir del reclusorio porque no tenían a dónde ir. Y se presentó este informe por parte de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscamos también que en su momento tomara conocimiento de algunos de los casos emblemáticos la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el ánimo de poder prestar el acompañamiento pertinente. Tuvimos la fortuna de que nos apoyara en este proceso una organización de intérpretes y traductores que trabaja aquí en la Ciudad de México, pero también contamos con el apoyo de egresados del programa de lingüística indoamericana, que actualmente está cursando Inocencia, y alguno de ellos tiene formación como abogado y es hablante, del purépecha, y entonces pudimos pues hacer la revisión conjunta, no solo del expediente judicial, sino también de las condiciones en las que se habían llevado a cabo los procesos y de las condiciones en las que se encontraban esos penales. Y también la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sus diagnósticos que realiza anualmente de la situación de los penales, pues encontramos que la mayoría de estos reclusorios que concentran a más personas hablantes de lenguas indígenas eran también los que sacaban peores calificaciones en términos de infraestructura, de hacinamiento y de acceso a servicios básicos. Entonces es un poco lo que ya también señalaban mis colegas, de que se tiende a pensar como en una relación causal entre ser hablante de lengua indígena y ser pobre, como si la condición lingüística fuera la que generara la pobreza, cuando en realidad es todo lo contrario. Se trata de un sistema ya naturalizado y racializado de discriminación estructural, en donde buena parte de las instituciones en donde terminan pasando parte de su vida personas que hablan lenguas indígenas, tanto en las cárceles como en otro tipo de instituciones, cuentan con peor infraestructura que aquella a la que tienen acceso el resto de los mexicanos. Entonces, bueno, la conclusión de este estudio es que se trataba no solo de una violación a la Ley General de Derechos Lingüísticos y al protocolo que en 2014 publicó el ministro Cosío, sino también de una omisión grave por parte de los gobiernos de los estados para garantizar un mínimo de seguridad y de calidad de vida para estas personas privadas de su libertad, para que pudieran terminar sus procesos y en el caso de que resultaran responsables también cumplir su condena sin que se siguieran violando sus derechos de manera reiterada.
Muchas gracias, Regina. Bueno, pues se nos fue el tiempo con estas últimas intervenciones, fueron muy ricas en su contenido. Pues creo que este estudio, Regina, que mencionas, es necesario conocerlo, difundirlo. Por favor, después, si nos lo puede hacer llegar. Y bueno, agradecerles a las tres su participación. Creo que nos quedamos con reflexiones muy importantes sobre pues los retos que tenemos enfrente para conservar las lenguas indígenas. Sepan que, pues, bueno, este espacio está abierto también para volver a conversar sobre los temas que se quedaron en el tintero. Y bueno, a quienes nos acompañaron, a quienes nos vieron, recordarles que nos pueden mandar sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter rmiembro1 y a que nos sintonicen el próximo viernes a las 9 de la mañana en su programa Tus Derechos. Hasta la próxima.